Buenos días, muchachos. Disculpen el retraso, pero recién hasta hoy se me ha dado el tiempo para grabar el video de la resolución de la prueba corta que tuvimos el día miércoles. Entonces, vamos a proceder a explicar y a resolver el ejercicio. Aquí tenemos el ejercicio. El ejercicio es la planta de pasteurización de los Andes. Esto ocurrió en el 2023. Es un sistema estándar que se utiliza en casi todas las plantas de pasteurización. Entonces ya el ingeniero de control de la planta ya había asignado inversores y normalizadores. Él asignó uno, dos, tres tipos que pretendían ser inversores. Déjenme habilitar un screen marker para que ustedes lo puedan apreciar todos, ¿no? Denme un segundito aquí. Aquí tengo un screen marker, ¿ok? Chévere, y voy a volver otra vez aquí a la presentación, ¿no? Voy a modificar el color para hacerlo más fuerte. Vamos a elegir un color más intenso, ¿no? Entonces, él había colocado uno, dos y tres inversores o tipos que pretendían ser inversores y había colocado una por aquí abajo y otra por aquí arriba, otra normalización, que también pretendía hacer normalización. Este, Sin embargo, nosotros tenemos que revisar todo el esquema. Cuando hay tantas cosas colocadas por el ingeniero de proceso, cuando el esquema está tan invadido por el ingeniero de proceso, lo que se recomienda es limpiar el esquema y trabajarlo y tú agregar tanto los inversores como los normalizadores que hagan falta. Vamos a recordar un poquitico qué consistía el proceso. El proceso consistía en llenar a máxima capacidad el envase, el pote, en el cual vamos a hacer el calentamiento, la pasteurización, y luego tratar de controlar de que la presión de vapor de leche y la temperatura del recipiente no se vaya a valores extremos, porque si se va a valores extremos, se daña el vapor de leche con el cual se produce yogur y queso, o se daña el contenido del recipiente, se agria. Eso sucede eh, para tanto el vapor de leche como el contenido de la leche. En ambos casos tiende a dañarse. Entonces, esas son las protecciones que hay que tomar en cuenta. Hay otra característica que es algo que es evidente, no debemos calentar con poco contenido dentro del envase, porque si hay poco contenido dentro del pote, ¿qué es lo que va a suceder? Que no vamos, va a ser muy difícil controlar temperatura y presión. Eso lo pueden ver ustedes cuando hay una olla que tiene muy poco líquido. Cuando hay muy poco líquido es complicado controlar la temperatura y la vaporización. Pero si hay mucho, se pueden hacer ajustes finos de temperatura y presión. Entonces, para controlar la temperatura, se hace pasar vapor de agua caliente, lo empuja a un compresor a través de una válvula y pasa por un serpentín y por contacto con el líquido, él calienta el contenido y vaporiza el contenido. Abajo hay un control de nivel que lo que hace es regular la válvula y la bomba de salida para mantener el nivel alto y la alimentación del tanque, que es esta que está acá, es totalmente manual. Debe ser que se hace muy poco al día. Bueno, ese era todo el esquema, ¿no? Entonces yo les decía que ya este esquema está muy invadido. Ya le colocaron tres inversores o tipos que pretenden ser inversores y dos tipos que pretenden ser normalizadores. Entonces, lo conveniente es trabajarlos sin esos individuos y tú irlos agregando en la medida que son requeridos. Entonces, para eso, yo preparé aquí el dibujo, le borré los inversores y le borré las normalizaciones. Fíjense que no hay ningún FY. No está ni el FY1, ni el 2, ni el 3, ni tampoco está el FY4 y 5. Los eliminé por completo, que son los que aparecían aquí abajo indicados. Yo voy a estirar esto que está acá en la medida de que vaya consiguiendo errores en el esquema, los voy a ir nombrando y anotando de este lado. Volvemos otra vez al ejercicio, ¿no? El ejercicio me decía a mí, determine la acción de los controladores maestros. Los controladores maestros son solo tres, el de temperatura, el de presión y el de nivel. Y el esquema presenta errores, indique cuáles son. Si después de corregir todo el esquema, la variable de proceso de temperatura está en 113.5 y la de presión de vapor está en 92.5,
cuál de los controladores, el PIC, el TIC o ambos, terminará saturado. Y cuál será el valor de saturación, 0 o 100%. Ahí era un 33% para la primera opción y un 50% para la primera opción de acertarlo si no tengo ni idea. Bueno, vamos a resolver el ejercicio. Entonces voy a ponerme acá a dibujar y arrancamos con todo el proceso. Entonces, importantísimo, importantísimo. Vamos a determinar las válvulas como siempre lo hacemos, ¿no? Entonces para eso voy a colocarme en color rojo y voy a determinar tanto la válvula B1 como la válvula B2. ¿Por qué ellas dos nada más? Porque son las dos que son automáticas. La B3 es una válvula manual. Y se reconoce porque no tiene la circunferencia encima del cabezote. Por eso se determina que es manual. Entonces vamos a determinar el tipo de válvula. Entonces vamos a empezar con la B1. La B1 tenemos que garantizar que eso no se sobrecaliente porque si no daño el contenido y genero mucho vapor a alta presión. Entonces, en caso de una falla, yo tengo que impedir que el vapor de agua caliente pase a través del producto. Yo prefiero que el producto se enfríe a dañarlo. En consecuencia, esto tiene que fallar cerrado. Esta válvula tiene que ser del tipo ATO. Yo voy a cambiar el tamaño de las letras para ser todavía más evidente, ¿no? Entonces aquí la puse ya en tamaño 12 para que se vea un poquitico mejor. Esta válvula es ATO. Vamos con la parte de abajo. Siempre me dicen a mí que los volúmenes tienen que ser, los volúmenes que vamos a manejar son altos. Yo no puedo controlar la bomba y la válvula de la entrada, porque eso es totalmente manual. Pero sí puedo controlar la válvula de la salida para mantener ese volumen alto, porque si el volumen baja mucho, voy a agriar el producto y voy a generar presiones de vapor seguramente muy altas. Entonces, esa válvula, en todo caso, tiene que fallar cerrada para garantizar niveles altos a nivel del pote. Entonces, esa válvula también es ATO, porque una válvula ATO falla cerrada. Entonces ya tenemos ahí las dos válvulas de control que están dentro del esquema. Ahora rápidamente vamos a determinar los esclavos. ¿Cómo vamos a determinar los esclavos? De la forma más sencilla del mundo. Aumentamos los flujos, las válvulas deberían cerrar. Entonces aumentamos el flujo acá. Para que la válvula cierre, tenemos que quitar aire. Entonces aquí debería haber un negativo a la salida, porque hay que quitar aire. Más en la PB, menos en la salida, este señor es reverso. Y ese mismo caso se va a dar en la parte de abajo, ¿no? Se aumenta el flujo, él tiene que trancar la válvula, para trancar la válvula, él tiene que quitar aire. En consecuencia, este control también es reverso. Entonces ya tenemos los dos esclavos. Voy a hacer la parte de abajo, que es la más sencilla, porque fíjense que en la parte de abajo lo que hay es una cascada simple entre el lazo de nivel, el de flujo, y va también la señal al variador de frecuencia. Recuerden que el variador de frecuencia le tiene que entrar de 0 a 100. Eso es lo que le entra al variador de frecuencia. ¿Por qué? Porque él hace la conversión de 0 a 100 y lo convierte de 0 a 1000 revoluciones por minuto. Él es como si fuese un normalizador. Entonces vamos a hacer la conversión, ¿no? Entonces, ¿cuál es el punto aquí? El punto aquí, vamos a indicar que el nivel está muy bajo. Si el nivel está muy bajo, yo debería cerrar la válvula. Entonces, con un menos aquí, yo voy a borrar este signo que está acá. Con un menos ahí, yo debería tener un menos acá, porque con un menos allá yo cierro la válvula. ¿Ok? Con un nivel muy bajo, yo debo cerrar la válvula para que el nivel suba. Entonces, vamos a asumir que ese lazo, que el controlador maestro, vamos a plantearnos la hipótesis de que es reverso. Voy a poner aquí reverso. Y evaluamos para ver si con reverso funciona, ¿no? Un controlador de nivel, un controlador cuando es reverso, la PB está por debajo del set point. Voy a poner aquí el signo más. Entonces la salida va a aumentar. Si la salida va a aumentar, indudablemente va a aumentar el set point del esclavo. Al aumentar el set point del esclavo, la PB queda por debajo. Al quedar la PB por debajo y el ser reverso, la salida aumenta. Y nosotros queríamos que disminuyera. En consecuencia, por lo menos para este lado está malo. Y lo otro, vamos a irnos para acá, vamos a irnos a la entrada del variador de frecuencia. La entrada del variador de frecuencia aumenta y el tipo lo que hace es aumentar las revoluciones por minuto de la bomba. Entonces se está produciendo el caso totalmente contrario. Estamos observando
que con menor nivel, en vez de cerrar y bajar bombeo, estamos abriendo y aumentando bombeo. O sea, definitivamente reverso no satisface la condición que nosotros estábamos buscando. Entonces yo voy a eliminar los signos y voy a eliminar la hipótesis y vamos a cambiarla a la hipótesis correcta. La hipótesis correcta es directo. Entonces la ponemos acá y hacemos nuestro planteamiento. La PB está por debajo del set point, el set point queda por arriba, como lo quieran decir. Entonces, ¿qué sucede con la salida? La salida disminuye, porque al ser directo él tiene los mismos signos de PB y salida. Al disminuir la salida, él le pide menos flujo al controlador esclavo. Al pedirle menos flujo al controlador esclavo, entonces, ¿qué sucede aquí? La PB queda por encima y al ser un controlador reverso, entonces obtenemos el menos que estábamos buscando a nivel de la válvula, ¿no? Le quitamos aire y lo que hacemos es cerrarla. Igual sucede de este lado, al pedir menos, entonces vamos a obtener menos también aquí a nivel de bombeo. Entonces, bombeamos menos y cerramos la válvula, exactamente lo que queríamos hacer. Entonces ya con eso, ya nosotros aquí tendríamos de la pregunta 1, ya tendríamos, por ejemplo, la acción de control del controlador de nivel. El controlador de nivel es directo. Ahí no tiene pérdida. Entonces, vamos a cerrar el asunto de la normalización. Vamos a cerrar el asunto de la normalización porque aquí observamos rangos distintos, ¿no? Estoy observando que la salida del LIC va de 0 a 100, pero resulta que el FIC2 trabaja de 0 a 44. Entonces aquí tenemos que colocar un normalizador. Pero al colocar el normalizador tenemos que definir exactamente bien dónde va a quedar localizado. El normalizador tiene que ir exactamente después de la bifurcación. Entre la bifurcación y el set point del F6 y C2. En el dibujo eso no cabe. Si ustedes observan en el dibujo eso no cabe, entonces yo voy a hacer una variación en el dibujo. Yo voy a agarrar una borra aquí y yo voy a borrar esto. Lo voy a borrar aquí sin mucho problema. Y voy a decir que la entrada del variador de frecuencia va a venir desde por acá. Voy a copiarme, para hacerlo fácil, voy a copiarme estas rayitas que están de este lado. Entonces, la voy a copiar aquí, la voy a copiar aquí. Y me la voy a traer para acá. Entonces lo que voy a hacer es como enganchar. Aquí estoy borrando el signo, no importa. Voy a tratar de acercarme aquí un poquito más. Y bueno, y vamos a tratar de dibujarla un poquito mejor. Ok, para que se vea tanto el codo de la línea, ahí debería más o menos verse, y aquí la conexión aquí hacia arriba, ¿no? Voy a tratar de robarme un pedacito más de línea, disculpen lo quisquilloso que puedo ser, pero creo que esa es mi naturaleza. Entonces, los dibujantes siempre se molestan conmigo en ese sentido porque dicen que yo me pongo muy fastidioso con el dibujo. Bueno, aquí le damos el efecto. Y estamos diciendo que vamos a tomar la entrada del variador de frecuencia a la salida del LIC. ¿Por qué la vamos a tomar a la salida del LIC? Porque recuerden que la entrada del variador de frecuencia es de 0 a 100. No lo puedo tomar después del normalizador, porque si lo tomo del normalizador voy a tomar de 0 a 44. Entonces, haciendo eso, vamos a colocar acá el primer normalizador. Entonces, vamos a colocar un normalizador. Voy a agarrar este algoritmo que está acá y me lo voy a copiar para hacerlo más rápido y lo voy a pegar aquí. ¿Ok? Voy a tratar de pegarlo por este sector. Bueno, ahí lo hice un poquitico mal. Voy a tratar de hacerlo más cerradito para que no se me venga la raya. Ok, vamos a ver si ahora sí lo puedo hacer. Ahora sí tiene como está más eficiente, pues. Entonces yo voy a tratar de borrar este cachito de línea que tenemos acá para que no se aprecie. Bueno, ahí quedó más o menos. Y entonces este señor vendría a ser nuestro primer normalizador. ¿Ok? Ustedes le pueden poner una nomenclatura distinta, lo que ustedes quieran. Yo voy a nombrar a este señor en color negro. Lo voy a nombrar letra número 8. Bueno, vamos a hacerlo aquí rapidito. FY1. Entonces
Le voy a tumbar el tamaño de la letra para que pueda entrar ahí. Le voy a poner la número 8. Entonces lo vamos a meter aquí adentro. Ahí tenemos nuestro primer normalizador, ¿no? Y aplicamos la ecuación de Fujiyama. Y decimos que la salida de ese normalizador, vamos a hacerlo también en tamaño 12 y en color rojo para que se pueda apreciar. La salida de ese normalizador es igual a la entrada. Recuerden que los dos rangos empiezan en 0, así que me quité el problema de la normalización. La entrada viene en porcentaje, entonces lo que hago es la diferencia de la parte de arriba, que es 44 menos 0, dividido entre la diferencia de la parte de abajo. Perdón, de la parte de abajo 44 menos 0, menos la parte de arriba que sería 100 menos 0. Entonces, porcentaje con porcentaje, recuerden que la entrada viene en porcentaje. Y entonces yo lo voy a multiplicar por, vamos a hacerlo más largo para que se pueda apreciar. Lo voy a multiplicar por 44, que viene siendo galones por minuto. Y lo voy a dividir entre 100 porcentaje. ¿Qué va a pasar? Que porcentaje y porcentaje se van a cancelar. Entonces, esto y este se cancelan y me queda galones por minuto, que era lo que yo estaba buscando. Y 44 entre 100 me da el 0.44. Y no tengo que escribirlo de esa forma, ¿no? Entonces, la salida va a ser igual a la entrada por 0.44 galones por minuto y me va a dar galones por minuto. Yo no voy a poner la unidad de ingeniería porque no hace falta, sino que era para poder explicarlo. Este sería el normalizador que aplicaría aquí. Entonces vamos a comparar este dibujo con lo que estaba puesto inicialmente. Lo que estaba puesto inicialmente no tenía el normalizador con la ecuación correcta, salida es igual a entrada por 0.44, pero la conexión que iba al variador de frecuencia estaba mala. Entonces aquí podemos decir dos cosas. Movemos la conexión del variador de frecuencia antes del FY5, es verdad. O movemos el FY5 después de la bifurcación, también es verdad, depende de cómo lo escribas. Las dos cosas son verdaderas y las dos cosas son correctas. Entonces aquí ya identificamos un error. Entonces como identificamos un error, yo lo voy a escribir en el recuadro de este lado. Entonces sería la pregunta número 2. Vamos a colocarlo por aquí. Identificamos el primer error y es, depende de cómo lo quieran escribir. Yo voy a hablar en términos de la línea, ¿no? Movemos la bifurcación. Movemos la bifurcación detrás de, o vamos a poner entre FY5 y el set point de FIC2 antes de FY5. Listo. Entonces, esa sería una forma de escribirlo. La otra forma es movemos FY5 después de la bifurcación. Si lo ponen así, cualquiera de las formas en que lo escriban es válido. Entonces, para ser coherentes con lo que estoy escribiendo, yo voy a cambiar aquí este FY1, lo voy a borrar y voy a poner FY5 para ser coherente con lo que estoy escribiendo ahí, ¿no? Para seguir mi estilo quisquilloso. Entonces, para hacerlo lo más efectivo posible, ¿no? Entonces voy a volver a poner aquí 8 y ya me quité ese rollo de encima. FY5. Entonces aquí lo estoy poniendo sin negrilla. Vamos a ponerlo... Ah, no, está con negrilla, lo que no lo puse fue mayúscula, ¿no? FY5, ahora sí. Entonces vamos a poner ese FY5 aquí adentro. Okay, si mi pulso lo permite, bueno, ahí está. Entonces ahí hicimos el primer error y lo corregimos, ¿no? Aquí estoy colocando la corrección. El error sería la bifurcación está mal ubicada, entonces la corrección sería movemos la bifurcación para allá. Entonces, si lo quieren ver de esa forma, ¿no? Entonces, bueno, yo lo voy a borrar porque de verdad que la broma no decía así. La broma decía identifica el error y corrígelo, ¿no? Creo que era que decía el enunciado. Vamos a ver.
El esquema presenta error, indique en su propia área cuáles son los errores y cómo corregirlo. Entonces vamos a hacerlo bajo ese mismo esquema, ¿no? Entonces vamos a escribirlo de esa forma. La bifurcación detrás, entre, vamos a ponerlo así, vamos a escribirlo en rojo y más grande. La bifurcación entre el FY5 y el set point del FIC2 está mal ubicada. Se corrige, o sea, se arregla moviendo la bifurcación entre el LIC y el FY5. Listo. Ahí ya identificamos el error y indicamos su corrección. Voy a poner esto aquí más ancho para aprovechar el espacio. Ya tenemos el primer error evidente que tenía el esquema. Ok, ahora nos vamos para la parte de arriba, que la parte de arriba se ve que hay más cosas que podamos estudiar. Entonces vamos primero, ya que tenemos el esquema limpio, a ver si este selector está correcto, ¿no? Entonces es muy sencillo, muchachos. ¿Cuál es la condición de seguridad? La condición de seguridad es evitar sobrecalentamiento. Si este señor que está acá manda a calentar, o sea, pide más flujo, y este señor pide menos flujo, ¿a quién le hago caso? Le tengo que hacer caso al que pida menos flujo. ¿Por qué? Porque pedir menos flujo va a proteger sobrecalentamiento. Si el de temperatura está pidiendo menos flujo es porque está peligrando que la leche contenida en el envase se ponga agria. Entonces tengo que hacerle caso a él. Y si es viceversa, que el que pide menos flujo es el de presión y el que pide más es el de temperatura, entonces ¿a quién tengo que hacerle caso? Al que pide menos, porque el que pide más manda a calentar, el que pide menos manda a enfriar. Al que pide menos, ¿por qué? Porque el vapor de leche está saliendo a demasiada presión, se va a coagular y no me va a permitir hacer leche y yogur. Entonces, este selector está malo. Este selector tiene que ser un selector de baja. ¿Y por qué tiene que ser un selector de baja? Bueno, porque él debería hacerle caso al que envía la condición de seguridad. Y aquí la condición de seguridad es que no se dañen los productos, ni el vapor para yogur y queso, ni la leche que está contenida en el envase. Entonces aquí ya tenemos un segundo error. Vamos a escribirlo aquí. Ponerlo por acá. El selector está errado. No asegura las condiciones de seguridad. De seguridad del producto, ¿no? De los productos. Ok, se arregla cambiándolo a un selector de baja. Listo el pollo. Ahí tenemos ya la segunda solución. Eso es vital, porque si no hacemos eso arrancando, no vamos a poder solucionar el esquema, ¿no? Entonces yo voy a borrar este pana que está acá, lo voy a borrar, y ahí vamos a meter un selector de baja. Acabo de colocar un selector de baja, ya es otra cosa, es otro estudio. Entonces vamos a empezar con el controlador de nivel, ¿no? Entonces para no borrar los signos de aquí abajo, voy a borrar nada más el del APB. Yo voy a plantearme una situación donde yo tenga que cerrar esta válvula. Y esa situación es que haya demasiada temperatura en el tanque. Si hay demasiada temperatura, te mandan a cerrar la válvula para bajar la temperatura. Entonces, si hay demasiada temperatura, yo debería cerrar la válvula para bajarle la temperatura. Eso es lo que está planteado. Y vamos a imaginarnos entonces que este controlador es del tipo reverso. Vamos a plantearnos esa solución y vamos a asumir que el selector lo está seleccionando a él. Cada vez que lleguen un selector y ustedes vayan a chequear la acción, tienen que asumir que el selector los está seleccionando a ellos. Bueno,
Entonces vamos a probar esto. Si la temperatura está muy alta y él es un controlador reverso, eso quiere decir que la temperatura está por encima del set point, y un controlador reverso, cuando obtiene la temperatura por encima del set point, la salida disminuye. Si la salida disminuye, disminuye la entrada al selector. Si disminuye la entrada del selector y nosotros asumimos que está siendo seleccionado, disminuye la salida del selector. Si disminuye la salida del selector, disminuye el set point del esclavo y disminuye la cantidad de potencia de revoluciones por minuto del compresor. Esto está bien, porque ahora va a comprimir menos, ahora va a mandar menos vapor. Esto está bien de este lado. Vamos a ver si de este lado también está bien. Entonces, si se cae el set point, la PB queda por arriba. Si la PB queda por arriba y un controlador es reverso, la salida disminuye. Perfecto. O sea que en pocas palabras, este controlador es reverso. O sea que lo acertamos, pero completamente. Entonces lo vamos a anotar aquí. El PIC es reverso. Chévere. Entonces yo voy a borrar los signos y voy a hacer el mismo estudio con el PIC. Entonces borramos los signos. Y nos planteamos la misma, ¿no? Que la presión esté muy alta. Si la presión está muy alta, yo debería cerrar la válvula y pedir menos compresión, menos revoluciones por minuto, para que pase menos vapor caliente a través del serpentín. Entonces vamos a hacerlo aquí rapidito. Aumenta la presión. Yo voy a ponerme una hipótesis de que es directo, que no es, pero voy a hacerme la hipótesis. Entonces vamos a poner aquí que es directo y vamos a comprobar que es falso, que funciona con directo, ¿no? Entonces la PB quedaría, el set point quedaría por debajo. Al quedar por debajo y al ser directo, la salida aumenta. Al aumentar la salida, aumenta la entrada en el selector. Si aumenta la entrada en el selector y asumimos que está siendo seleccionado, va a aumentar la salida. Al aumentar la salida, aumenta la entrada en el compresor. Ahora va a comprimir más vapor, va a tratar de mandar más vapor, que no es lo que queremos. Y aumenta el set point del esclavo. Al aumentar el set point del esclavo, la PB queda por debajo. Y como él es reverso, ¿qué hace el pana? El pana manda más aire y eso abre la válvula. Entonces estamos haciendo un efecto contrario. Hay mucha presión y en vez de enfriar, lo que estamos haciendo es calentando porque estamos mandando más vapor caliente. Totalmente contrario a lo que queríamos. Entonces ahí borramos todos los signos y corregimos la acción del control. Entonces vamos a hacer eso. Estoy aquí borrando ya los signos. Y cambiamos la acción de control a reverso. Chévere. Y hacemos la prueba. Cuando es reverso, bueno, aumenta la PB, el set point queda por debajo. Al quedar por debajo, la salida disminuye. Al disminuir la salida, disminuye la entrada del selector. Al disminuir la entrada del selector, disminuye la salida del selector. Asumimos que lo está seleccionando a él. Y al disminuir ahí, disminuye la compresión, manda menos vapor caliente al pote y disminuye el set point del esclavo. Al disminuir el set point del esclavo, la PB queda por arriba. Y por lo tanto, un controlador reverso, cuando tiene la PB por encima del set point, la salida disminuye, que era lo que queríamos, se cierra la válvula. O sea que tanto el TIC como el PIC son controles reversos. Aquí había escrito PIC cuando quería decir TIC. Me equivoqué en su momento, pero qué bueno porque también da reverso, ¿no? Entonces escribo aquí ahora TIC y lo colocamos reverso. Ya ahí solucionamos la pregunta número 1 completo. El LIC es directo y el PIC y el TIC son reversos. Como pueden ver, no hace falta un inversor en ningún lado. No hace falta un inversor en un lado. Entonces, si volvemos al dibujo principal y lo observamos, nos damos cuenta que el pana le había puesto 3 inversores, el FY2, el FY3 y el FY1. Y no está haciendo falta ningún inversor. O sea que estos inversores están mal colocados. Y de pasapalo, el tipo se equivoca escribiendo la ecuación de los inversores. La ecuación debería ser 100 menos entrada y el pana le pone entrada menos 100. Imagínense ustedes, el tipo manda una entrada de 50 y él va a sacar una salida de menos 50. Eso no tiene ningún sentido. Entonces está mal la ecuación y no son requeridos. Entonces vamos a unir esos errores en un solo error, ¿no?
Entonces me voy a devolver otra vez y lo vamos a escribir aquí. Entonces vamos a poner ese error. La ecuación de los inversores es incorrecta. Es incorrecta. Y los 3 inversores no son requeridos. Por si se nos olvida, lo colocamos aquí, ¿no? FY1, FY2, y FY3. No son requeridos ninguno de ellos. Entonces, ¿cuál es la solución? Se arregla eliminando los algoritmos. Y como ya nos dijimos en las clases anteriores, menos es mejor. Entonces, mientras más quitemos cosas, mejoramos el esquema. Porque ponemos el esquema más sencillo, más fácil de entender y utilizamos menos recursos del procesador. Entonces, aquí ya tenemos 3 errores, ¿no? 3 errores. A lo mejor tengo que crecer un poquitico hacia abajo para seguir escribiendo. Lo voy a hacer aquí de una vez. Déjenme poner esto. Voy a bajar aquí. Ya sé lo que voy a hacer. Voy a poner aquí. Entonces voy a aumentar aquí de tamaño. Disminuirlo, perdón. De tamaño. Para poder jalar hacia abajo, ¿no? Jalar una buena distancia para escribir mejor. Ahí tengo una buena distancia. Voy a volver a poner esto en 100%. Y poner esto amplio. Ok, ahora sí tengo una distancia más o menos buena para seguir escribiendo. Chévere, muchachos. Entonces, bueno, vamos a arreglar ahora el normalizador que hace falta, porque nos hace falta un normalizador, porque la escala aquí es de 0 a 300. Como la escala es de 0 a 300, yo tengo que cambiar lo que me va a enviar el selector, que viene de 0 a 100, cambiarlo de 0 a 300. Pero tengo que asegurarme que al compresor le llegue de 0 a 100. Aquí tiene que llegar a juro de 0 a 100%, porque él convierte de 0 a 100%, lo convierte de 0 a 2000 revoluciones por minuto. ¿Ok? Debe ser un compresor más chiquito que la bomba de aquí abajo, porque requiere más revoluciones para comprimir a 300 pies por minuto. Anyway. Lo cierto es dónde deberíamos colocar el FY. El FY lo deberíamos colocar exactamente en este sitio. Lo deberíamos colocar, lo voy a marcar aquí. Lo deberíamos colocar exactamente aquí, muchachos. Ahí debería ir el selector. Entre la bifurcación y el set point. Ahí tiene que irlo para que opere apropiadamente, ¿no? Entonces yo voy a hacer aquí unos cambiecitos rapiditos. Voy a aprovecharme una raya que ya existe. Vamos a aprovecharnos de esta rayita que está acá, que ya existe. Entonces me la voy a robar. Aquí la robé. Y yo voy a cambiar aquí esto. Yo voy a colocar aquí la variación más o menos así, ¿no? Voy a arrimar un poquitico para acá. Más o menos así. Entonces voy a borrar este cachito que tenemos acá. Chévere. Y voy a borrar este cachito que tenemos acá. Chévere. Y voy a ampliar un poquitico esa raya, ¿no? La raya de arriba para que lo que estoy abriendo es espacio para colocar mi FY, ¿no? Mi FY debería estar más o menos en esta zona. Entonces hacemos la corrección, vamos a colocar la ecuación, vamos a ver cuál era el que se estaba usando en el dibujo original. En el dibujo original se estaba usando FY4. Vamos a usar la misma nomenclatura. Entonces me voy a robar este señor que está acá que dice FY5, me lo voy a robar completico y lo voy a clavar aquí arriba. Ahí si el pulso me deja. Ahí lo tenemos, el FY5. Claro, este era FY4 originalmente, ¿no? FY4, vamos a agregarle aquí un 4, color negro, y agregamos aquí un 4,
como estaba en el dibujo original, pero de 8, tamaño número 8, ¿no? Listo. Y lo voy a poner aquí. Ahí medio apuntando, ¿no? Para ver si estoy tratando ahí de hacer un ajuste fino. Bueno, yo creo que me salía mejor borrar todo. Vamos a hacerlo así mejor. Disculpen lo quisquilloso. Voy a borrar todo aquí para que me quede derechito, ¿no? Y ahora sí voy a agregarlo como FY4, que era como estaba en el dibujo original. FY4. Entonces lo agrego acá. Y ahora queda mejor. Ahí lo tenemos, el FY4. Ok, entonces vamos a colocarle la ecuación aplicando Fujiyama. Por aquí entra de 0 a 100 y por aquí debería salir de 0 a 300. Yo pude haber colocado un normalizador aquí, pero como dijimos ya anteriormente, menos es más. Si tú me colocas uno aquí y uno aquí, me estás colocando dos y estás enredando el dibujo, es preferible colocar uno después del selector para no tener problemas, ¿no? Lo digo ya de una vez para las personas que colocaron dos, eso está malo. Entonces vamos a escribirlo aquí, la salida sería igual. Vamos a colocarlo igual en rojo y en tamaño 12. Entonces haciéndolo rápido, la salida es igual a la entrada por la diferencia de la salida, que es de 300 menos 0, que sería 300, dividido entre la diferencia de la entrada, 100 menos 0. Entonces 300 entre 100, entonces va por entrada por 3. Esa debería ser la ecuación del normalizador. Entonces hay varios errores ahí que se aprecian en el dibujo original. En el dibujo original, la línea de bifurcación está siendo, imagínense ustedes, la línea de bifurcación se está tomando después del inversor, del normalizador. Está mal. La línea que va al variador de frecuencia debe tomarse antes entre el selector y el FY4. Eso es un error. Y el otro error es la ecuación de normalización, que está mala. Es salida igual a entrada entre 1/3 y debería ser salida igual a entrada por 3. Entonces vamos a anotar esos dos errorcitos adicionales. El primero, la bifurcación entre el FY4 y el FIC1, es el 1, ¿no? ¿Me acuerdo? Sí. Y el FIC1 está mal ubicada. Ese es el error. Se arregla moviendo la bifurcación entre el selector de baja, vamos a ver el selector para no caer en problemas, entre el selector y el FY4. Listo. Y ahí tendríamos el siguiente error, ¿no? Y vamos con el último error. La ecuación del FY4 es incorrecta. Es incorrecta. Se arregla cambiándola a salida igual a entrada por 3. Eso es todo, muchachos. Ahí están todos los errores. Lo pueden escribir distinto, ¿no? Como digo yo, ¿no? Hay gente que me pudo haber dicho, mira, las ecuaciones están malas. Es verdad, las ecuaciones están malas, las de los inversores. Los inversores no van, es verdad. Me pudieron haber dicho, hay que mover el FY4 detrás de la bifurcación. Es lo mismo que decir mover la bifurcación antes del FY4. O sea, eso también es válido. Entonces, hay que leer bien los errores, como lo redactaron ustedes, para
para ver si lo que están expresando es lo mismo que yo estoy expresando. Hay maneras distintas de expresarlo. Pero evitando cantinfladas, ¿no? Las cantinfladas son las que a veces escribimos, pero no decimos nada. Lo que queremos es llenar un espacio con texto y cuando alguien lo lee dice esto no tiene ningún sentido. Entonces son palabras que lo que rellenan es un espacio con texto. Entonces no deberían tener sentido. Entonces, resumiendo, viéndome al dibujo original, voy a irme al dibujo original. Entonces voy a moverme para acá. Entonces, ¿cuál sería la solución? Bueno, la solución sería corregir las ecuaciones de estos tres, están malos, no hay que corregirlas porque ellos no van. Entonces se elimina este, se elimina este y se elimina este. Esta conexión que está acá se pasa para acá. Esta conexión que está acá se pasa para acá. Y la ecuación, esta ecuación está correcta, esta ecuación está incorrecta. Ah, y el selector es de baja. Haciendo un resumen así de todos los errores que cometió ese muchacho, ahí lo pudimos apreciar lo mejor posible, ¿no? Entonces nos falta la última pregunta. La última pregunta nos dice a nosotros, en el enunciado, nos dice, mira, vale, la temperatura está en 90, el vapor está en 92.5 y la temperatura en 113.5. Vamos a ver qué pasa ahí. Vamos a colocar la temperatura, la que envía el transmisor, en 113.5. .5 centígrados, ¿no? Eso es, voy a ponerlo un poquitico más chiquito. Eso se coloca en 113.5 centígrados. Y la presión, me dicen que está en este momento en 92.5 psi. PSI. ¿Qué es lo que va a hacer el controlador de temperatura? El controlador de temperatura dice, la temperatura está por debajo de lo deseado. Él va a mandar a calentar. Él va a hacer, voy a ponerlo en signos, voy a borrar aquí, o sea, voy a borrar todos los signos. Bueno, no todos no, lo voy a poner en otro color para que ustedes lo vean sin borrar los signos anteriores. Lo voy a colocar en azul. Ustedes vean lo que está pasando ahorita. La temperatura en azul está por encima, en azul, no lo puse en azul, déjame ponerlo. Lo voy a poner un poquitico más grande. 12. La temperatura está por debajo del valor deseado. ¿Qué va a pasar con la salida? Perdón, por debajo del valor deseado. El valor deseado está por arriba. ¿Qué va a pasar con la salida? Bueno, la salida va a aumentar. La salida va a aumentar. La salida va a aumentar. Por lo tanto, la entrada al selector va a aumentar. Chévere. Vamos a ver qué sucede ahora por este lado. Aquí, la presión está por encima de la deseada. ¿Qué va a pasar con la salida del controlador? La salida del controlador va a disminuir. Por lo tanto, al selector de baja le va a llegar por aquí una disminución. ¿A quién le va a hacer caso el selector de baja? ¿Al que manda a disminuir, que es el PIC, o el que manda a aumentar, que es el TIC? Él le va a hacer caso al que manda a disminuir. Y entonces él le va a dar una instrucción al controlador de flujo y al compresor que bajen un poco la cantidad de vapor que está entrando al tanque. Al bajar un poco la cantidad de vapor, el 92.5 se va a caer. Y se va a caer hasta el punto de que va a llegar a 90. Pero ¿qué pasa con la temperatura? La temperatura también se va a caer. La temperatura se va a caer y si ahorita tiene 113, esa temperatura va a bajar a 110, a 109. Bueno, este señor va a seguir pidiendo que se aumente porque él ve que el sistema no le responde. Él dice, mira, yo voy a pedir 40 y la temperatura en vez de subir baja, pide 41, la temperatura en vez de subir baja, pide 42 y así sucesivamente. Si lo colocamos en número, a lo mejor este señor va a llegar un momento que va a poner un valor, vamos a suponer que él pone aquí el valor 50 y con 50 él va a lograr que la presión se coloque en 90.
Pero este señor no, este señor va a seguir gritando. Va a seguir aumentando, 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 hasta que va a pedir que la abra completa. Y nadie le está haciendo caso. Él va a pedir, abre la válvula completamente, porque nadie le está haciendo caso, porque el que controla la válvula es el de presión. El de presión es el que tiene la válvula a 50% y va a lograr que la presión baje a 90. Yo digo 50, puede ser 30, puede ser 35, puede ser cualquier valor loco. Lo va a poner en un valor X. Y cuando lo coloque en un valor X, él va a lograr, él lo va a colocar en un valor X, él va a lograr que la presión se coloque en 90. Ese valor X puede ser cualquiera, 41, 31, lo que haga falta. Pero el de temperatura va a seguir gritando. Abre, 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 abre. ¿Y qué hace él? Él pide 41, no le paran, pide 42, no le paran, pide 43, no le paran, hasta que va a llegar un momento que se va a saturar al 100%. Va a gritar lo más duro que puede gritar, y lo más duro que puede gritar es ábrela toda. Igual no le van a hacer caso. Entonces, si nos ubicamos en la respuesta número 3, la voy a escribir por aquí abajo. Escribirla en rojo como escribimos las otras. Bajo las condiciones indicadas y los set point colocados, se termina saturando el controlador de temperatura. Y aquí colocamos T y C. Ok, lo voy a ampliar para que se lea completo. A las condiciones indicadas y los set point colocados, se termina saturando el controlador de temperatura T y C. El valor de saturación de su salida es 100%. Bueno, muchachos, nada. Espero, por supuesto, esto también habría que eliminarlo del esquema, ¿no? Esto que está acá. Ya esto no iría. Y la otra cosa que yo haría es cambiarle los nombres a este, ponerle FY1 y FY2. Es lo que yo haría. Entonces, aquí tienen ya la solución del parcial. ¿Ok? Entonces, repetimos. El LIC es directo, el PIC y el TIC son reversos, estos son los errores. Dos bifurcaciones mal colocados, los inversores no eran requeridos, el selector estaba malo y una ecuación de un normalizador estaba malo. Y bajo las condiciones que se colocaron, se saturaba el TIC y se saturaba 100%. Confío en que todos ustedes lo hicieron de esta forma y para poder evaluarlo y darle la máxima calificación. Nos reencontramos el día martes para el examen parcial. Que pasen feliz día y Dios los bendiga.